Dice, fuimos a ver una iglesia y había una escultura, no dice eso, pero lo estoy yo ahora parodiando, dice, había una escultura alargada a la que llaman gótico, es lo que vendría a decir, bueno, Charo, en alguna manera. Bueno, pues tiene una vajilla y se preocupa por la vajilla. Una vajilla parece en principio algo que un historiador consideraría como un arte decorativo, un arte ornamental, desde luego muy por debajo de Velázquez o muy por debajo de Vermeer o de Goya, y desde luego Charo no va a entrar en esa discusión, ni le interesa, ni dice nada, pero vive con la vajilla, es decir, la vajilla es algo que tenemos en casa, ¿eh? La vajilla es algo que se tiene en casa, de la misma manera que la fuente de Navarro está en la plaza, al salir de casa la vemos todos los días, o la fuente de cualquier otro. Por tanto, hay una relación de familiaridad con la vajilla, una relación de familiaridad con la fuente. Y a propósito de la vajilla, dice Charo, se hace referencia a los museos. Dice, en este sentido, ha hablado de la vajilla, de Gurlitt, etc. En este sentido, los museos son bastante estériles, dice Charo, ¿no? Tienen un efecto amortajante. Es verdaderamente, Charo ahí sí es mucho más agresiva que yo, ¿eh? Porque les ha puesto la mortaja, ¿no? Yo cuando voy a un museo, una de las cosas que más, o cuando voy a una exposición, una de las cosas que me pregunto siempre es, ¿pondría yo este cuadro en mi casa? ¿Pondría yo esta obra en mi casa? Y la respuesta, el 80% de las veces es, vamos, ni soñarlo, no lo podría aguantar. Esas pinturas, esas esculturas ante las cuales hay muchas personas que se quedan pasmadas, porque tienen obligación de quedarse pasmadas, porque están ellas también amortajadas, porque han ido a un museo y tienen que verlas de esa manera. Pues bien, Charo dice, el museo, otra vez, los museos son bastante estériles, tienen un efecto amortajante. Una vez que entran allí, continúa, las cosas pierden fácilmente su carga emotiva. Por eso, llama la atención, cuando los visitamos deberíamos estar alerta y preguntarnos cómo veríamos esas mismas obras en otros contextos. Ahí es donde yo digo, ¿cómo la vería yo en mi casa?, ¿no? ¿Cómo nos afectarían? ¿Cómo las trataríamos? ¿Cómo comeríamos en esos platos? ¿O cómo nos sentaríamos en esas sillas? Fíjense ustedes que ha dicho las obras de los museos, pero ahora está hablando de los platos y las sillas. Por tanto, tiene muy claro Charo que las obras de arte son también platos y sillas, es decir, que son los objetos cotidianos, los objetos de uso. Es un ejercicio difícil, pues hay que esforzarse en no dejarse llevar por esa forma de ver las cosas a la que parece que invitan los museos, la contemplación pasiva. Pues bien, lo que Charo hace a lo largo de todas las cartas que le dirige a su hija es precisamente evitar la contemplación pasiva. Lo que hace es una contemplación, lo que pasa es que eso suena un poco a monacato, activa, una contemplación en la cual las obras hablan, ¿eh? Y en otra carta, y ya termino porque no quiero hacerme pesado, en otra carta en la que habla de nuestra casa, ¿eh? Y hay un dibujo magnífico, por cierto, hay unos dibujos magníficos en el libro, hechos con una sencillez que es verdaderamente encomiable. Dice, ha ido a ver una exposición de Van de Velde, donde hay un candelabro, y dice, justamente, antes, es que la verdad es que cuando uno empieza a leer, le dan ganas de leer más. Y bueno, leo antes el final del párrafo anterior. Está hablando de los objetos, del candelabro, etc.
y de las casas en las cuales ella ahora vive, pero en la que vivió otra gente. Dice, solo pensar en el trabajo que debía de costar alumbrar las lámparas, encender las chimeneas y calentar el agua para los barreños en donde asearse, te da una idea de lo diferente que debía ser la vida de entonces, dice a Clara. Dice, justamente, esto ha sido lo que más me ha gustado de la exposición de Van de Velde, que no es una exposición de objetos, sino de mundos. Yo creo que ese es el punto básico. Mundos lo ha entrecomillado para llamar la atención sobre el término. Es decir, la contemplación pasiva es la contemplación de objetos. Es decir, este objeto es bello, me gusta, tal. La contemplación activa, esa a la cual los museos no invitan, pero que hay que exigir, es una contemplación de mundos, mundos que se abren y que nos permiten hacer una reflexión tan elemental como la que acaba de hacer ella. Qué complicado, cuánto trabajo exigiría. Bien, es verdad que Charo se mueve en un mundo donde los pintores holandeses, pintaron ese trabajo, donde los pintores holandeses realmente, no solo Vermeer, sino Peter de Hoogh y todos los pintores holandeses, pintaron ese trabajo. Realmente es difícil acercarte a una pintura de Vermeer o de Peter de Hoogh o de Frans Hals o del propio Rembrandt y pensar en la trascendencia o pensar en el martirio o en la Santísima Trinidad. Lo que piensas es cuánto cuesta barrer esto, cómo le habrán sacado brillo a esto, cómo lo encenderán, cómo se vestirán. Aprenderá música esta señora que está con el clavecín, le dará bien las lecciones el maestro, estará pesando bien las perlas en la balanza, se habrá puesto bien el pendiente, la perla, la muchacha que se está mirando, hará bien el telar, el tejido, la muchacha que está tejiendo. Eso es lo que nos... Y ahora doy yo una vuelta para poder ver eso, para poder apreciar eso, para poder hacer esas reflexiones, tiene que haber esos museos. Es decir, hay una paradoja. El museo puede amortajar, y también yo diría y amortizar, pero puede amortajar, pero a la vez el museo es necesario y tiene que estar en las mejores condiciones para que se puedan apreciar esos mundos. Y ahí es donde entra, de nuevo, vuelve a aparecer, pero ahora con otra herencia, el historiador. Ahí es donde de nuevo vuelve a aparecer el historiador, el crítico, el conservador, el restaurador, todas esas personas que son necesarias para que nosotros contemplemos esos mundos, hagamos esas reflexiones, veamos esas cosas. Es decir, hay una especie de bucle, el cual se vuelve de nuevo, pero se vuelve enriquecido en cierta manera, enriquecido por, diría yo, la vida cotidiana, por la necesidad de relacionar esas obras absolutamente sublimes e intangibles, esas obras que valen tantos millones de euros, de dólares y yo qué sé, para poder verlas como algo que pertenece a nuestro mundo, como algo que nos habla de nuestro mundo. Y cuando hablo de esas obras, yo he mencionado los pintores flamencos, pero debo decir que una de mis mayores emociones fue ante los frisos del Partenón, que bien poco tienen que ver con lo que ahora somos. Ni vamos desnudos, ni elevamos sacrificios a la diosa Atenea, ni hacemos procesiones, ni nada por el estilo. Pero sí había allí un mundo que todavía hoy, y ese es uno de los grandes misterios de la obra de arte, que continúa desde las cuevas de Altamira o de Lascaux, continúa produciéndonos esa creación de mundos. Y en ese sentido el libro de Charo habla lo mismo de unas vajillas y de una obra de Goya que habla de una obra de Bacon, es decir, de cosas que forman parte de nuestra cultura, de nuestra
en un sentido amplio de la palabra, que forman parte de nuestra historia y que nos permiten conocernos mejor, conocer ese mundo con el cual podemos empezar a ver y vernos en ese mundo un poco, creo yo, a nosotros mismos. Ese me parece que es el gran mérito del libro de Charo, sin ningún tipo de énfasis, sin ningún tipo de retórica, como un libro absolutamente sencillo, como corresponde a la sencillez en la cual el arte se mueve en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Charo. Gracias a todos por estar aquí y gracias, por supuesto, a Valeriano y a Fernando por haberme acompañado por segunda vez en estas presentaciones que estoy haciendo por la geografía española y europea. No prometo nada, pero creo que va a ser la última vez que os pida que me acompañéis. Bueno, este libro, el título de este libro arranca, como ha dicho Fernando, de algo anecdótico. En 2009, cuando se produjo la gran exposición de Bacon en el Prado, Ger y yo llevamos a Clara y a Lucía a ver la exposición, y a estas dos niñas no les gustaba nada Bacon. Estaban nerviosas, no entendían qué hacíamos allí, constantemente venían, pero ¿qué veis aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vayámonos, etcétera. Bueno, yo le dije, mira, no es el momento, yo pensé, no le dije nada, en ese momento pensé, no es el momento de contarle que la diferencia entre arte, belleza, arte sublime, es una cosa así, una precocidad, que una niña de 13 años me atienda a todo eso, y eso se quedó allí. Después, cuando a los 18 años se fue de casa, y yo pensé, bueno, quizás es el momento. Al principio no surgió esto como un libro realmente, sino como una forma de acercarme a ella, transmitiéndole cosas que a mí me gustan, el arte, una exposición que iba a ver, un libro que aparecía por casa y que leía sobre arte. Y bueno, entonces pensé, mira, es el momento de explicarle por qué nos interesaba la obra de Bacon. Y este es el título, que es título también de un capítulo, pero además lo que también me gustaba de este título es que está el término contar. Está entonces un poco el tono de este libro. El tono quiere ser narrativo, como ha dicho Fernando. Quiero contarle cosas y contárselos a ella de una forma íntima, de una forma para nada tipo profesoral. No pretendo dar una clase magistral menos, pretendo comunicarle, transmitirle mi gusto, mis conocimientos, lo más rigurosa y exactamente que pueda, lo más documentado que pueda, pero sobre todo mi emoción ante las cosas, ante los diferentes fenómenos artísticos, libros que he leído, obras que he visto, etc. Yo no sé si es cómo se pasa a la siguiente. Bueno, entonces esta narración, esta estructura narrativa, bueno, estos dibujos son que tanto Valeriano como Fernando han hablado, son dibujos de una artista holandesa, Loche de Lusanés se llama, y entonces yo le dejé, también amiga mía, le dejé el texto, y entonces ella misma me dijo, ¿no te importa que haga yo unos dibujos para acompañar el texto? Yo creo que es mejor unos dibujos que una reproducción. Entonces yo le dije que sí, y así salieron estos dibujos, que yo creo que son encantadores, realmente muy frescos. Bueno, el caso es que esta estructura narrativa me ha permitido explicar cosas pues bastante complicadas, como por ejemplo la obra de Mondrian, una obra muy hermética, muy críptica, muy difícil de llegar a ella. Y bueno, con este tono, digamos, te voy a contar ciertas anécdotas, poniendo carne en lo que era Mondrian, pues yo creo que lo he conseguido. He conseguido que
que el lector sepa un poco de qué van esas obras, qué significa el neoplasticismo, como también el caso de una obra muy complicada como El Jardín de las Delicias. Ahora me imagino que con la gran exposición que habéis tenido aquí en Madrid del Bosco ya todo el mundo ha leído y sabe mucho sobre El Jardín de las Delicias, de las diferentes interpretaciones, pero bueno, es una obra abierta que permite muchísimas lecturas y que contándole una lectura u otra, o la que a mí me parece más apropiada, pues podía llegar fácilmente a ello. También es el caso, por supuesto, de Bacon. Qué cosa más difícil contar a alguien fácilmente en unas páginas qué significaba esta pintura, pero bueno, yo espero haberlo conseguido. Además, con esta estructura narrativa me permitía también tratar una variedad enorme de fenómenos artísticos, no limitarme a lo que se hace en las clases de historia del arte o en los manuales artísticos. He cogido temas como el mercado del arte o como, por ejemplo, un tema que es tratado sobre todo el tema de la falsificación, que es tratado por muchos más géneros diferentes que los historiadores del arte, sobre todo por los literatos, los escritores de novelas, los cineastas. Cuántas películas, cuántas novelas hay en las que se trata el tema de la falsificación. Aquí vemos una de las falsificaciones más memorables del siglo XX. Es una falsificación de un pintor holandés que falsifica a un pintor holandés, a Vermeer. Se llama Los discípulos de Maús, y Van Meegeren era el falsificador, pero tuvo tanto éxito que esta obra fue comprada por uno de los grandes museos de Holanda, el Museo de Rotterdam, Boijmans van Beuningen, y fue además certificada por los grandes expertos. Solo cuando se descubrió, después de la guerra, entre los papeles de Göring, que había sido vendida por Van Meegeren, pues entonces Van Meegeren fue acusado de colaboracionista. Como eso se pagaba mucho más duramente que ser falsificador, cuando fue el juicio, Van Meegeren llegó al Tribunal de Justicia con los pinceles y con la tela y les explicó cómo había falsificado la obra, ¿no? Así por lo menos era solamente acusado de falsificador y no de colaboracionista nazi. Bueno, aparte del mercado del arte, de la falsificación, también trato de otro tema que tampoco se trata para casi nada, la destrucción del arte. Este tema me llevó claramente un tema muy actual, que era las amenazas que se vivía entonces contra Palmira, ¿no? Palmira en aquel momento estaba en la diana del ISIS, y entonces yo pensé, ¿por qué no hablar de la falsificación? Y por supuesto que no solamente hablo de la falsificación de la iconoclasia religiosa, aunque sí me remito a ella en el siglo XVI, sino también de la iconoclasia política, o de la iconoclasia en este caso de una sufragista que agredió terriblemente a esta Venus del espejo de Velázquez en Londres. También a la destrucción que a veces ocurre por perturbadores, por gente perturbada psicológicamente, como por ejemplo en la serie de Barnett Newman, una serie que se llama ¿Quién teme al rojo, al azul y al amarillo?, pues ha sido varias veces agredida, o sea que es señal de que probablemente suscita cierta agresividad. No solamente trato de la destrucción, sino también de la protección del arte. Este es un correo que surgió de una forma muy improvisada. Yo fui a ver una exposición en el Stedelijk Museum de Ámsterdam sobre qué había pasado con las obras de ese museo durante la Segunda Guerra Mundial, y lo primero que me encontré es que en la cronología decía el septiembre de 1938 el director y el subdirector del museo viajaron a España en un viaje de estudio. Entonces a mí me asombró que fueran a hacer un viaje de estudio a España en septiembre de 1938. Lo que iban a estudiar es cómo en España se habían conservado las obras del Museo del Prado, porque entonces ellos ya sabían que la Segunda Guerra Mundial era inminente
y querían saber cómo conservar las obras del Stedelijk Museum. Cuando llegaron en el 38, las obras no estaban en el Museo del Prado, evidentemente, ni siquiera en Valencia, ni siquiera en Barcelona. Estaban ya en la última etapa española, que fue en dos castillos muy cerca de la frontera, y en unas minas, que era donde realmente ellos vieron que esa era la solución. La solución cuando ellos hicieron el informe fue: no hay que reforzar o proteger más los museos, porque los museos están en las ciudades, están en los centros urbanos, pueden ser perfectamente bombardeados y ser pastos del fuego. Lo que hay que hacer es llevar estas obras y meterlas en minas o en búnkers fuera de las ciudades, fuera de los focos urbanos. Y eso es lo que vieron en una mina de talco, donde por lo visto estaban muchas de las obras del Museo del Prado antes de ir al éxodo y al exilio en Ginebra. Esto fue uno de los correos que surgieron realmente por los azares de la vida. Después otro correo que trato es el correo del color. El color azul. Y esto me llevó un libro que leí de un historiador de la cultura, Pastoureau, que trata de los diferentes colores, y tiene uno dedicado al color azul. Resulta que también era el color preferido de Clara. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no tratar este tema? Y entonces siempre recordaba estos caballos de Franz Marc que habíamos visto en Stuttgart, y que a Clara, cuando tenía 8 años, le habían encantado, y que además para ella le parecía absolutamente normal que los caballos fueran azules. En ningún momento le suscitó ninguna duda. Entonces era un poco también la idea de cómo el color se fue desligando de su forma natural, y cómo también la pintura se fue desligando de la idea de representación, hasta llegar a este famoso, que lo que yo digo, el tsunami azul, ¿no? Estos famosos monocromos de Klein. Aparte de esta variedad que me ha permitido tratar esta idea de contar, de narrar esta variedad de temas, también una cosa que he querido incidir ha sido en que el arte nos rodea, como ha dicho Valeriano. Estamos rodeados de arte. No solamente en los museos, sino también fuera de los museos. Lo único que hay que saber es apreciarlo. Hicimos un viaje a Nueva York, y entonces, bueno, pues yo le cuento también la arquitectura de Nueva York, por donde íbamos a pasear. Se lo cuento antes de ir para que estuviese preparada. Pero después también, por ejemplo, da la casualidad que cerca de casa, muy cerca, donde además en su plaza, en esa plaza estaba la guardería, su guardería, pues teníamos una escultura de Miquel Navarro. Esta es una fuente escultura, y entonces esto me permite, primero, señalarle que el arte está ahí, en la esquina. Sales de casa y te lo encuentras, sales de la guardería y se lo encuentra. No solamente eso, sino también me permite un poco ir a qué pasó en el arte en los años 80 en España. Esta idea del arte, ya no el arte político en el que se había vivido antes, sino el arte más del deseo, del placer. En Nueva York también, en un paseo que, saliendo de la Free Collection, nos encontramos en una basura unas fotos de unos indios. Unas fotos considerables, eran grandes, no eran pequeñitas, y entonces pues nos encantaron. Entonces las cogimos y nos trajimos a Bruselas, y entonces cuando llegamos a Bruselas, pues a mí se me ocurrió, bueno, voy a investigar un poco quiénes son estos indios, y bueno, pues investigando encontré que era un tal Jackson, un fotógrafo que se dedicaba sobre todo a pintar paisajes naturales, pero también había hecho fotografía etnográfica. Y bueno, eso me dio pie también a comparar lo que es la fotografía, una fotografía de estudio, de pose, con la pintura de Vermeer, que habíamos visto en la Free Collection, donde justamente no había ninguna pose, todo eran actividades, acciones. Y otra de las cartas a las que dedico
ya Valeria no ha hablado, la carta dedicada a la vajilla de pescado de Eric, que es una... que me ha dado pie un poco a contar también la historia de la familia de Eric, que es una vajilla comprada por una familia, por su bisabuela, por una familia judía, que en Berlín, y que después se exilia, se va a Palestina, de Palestina va a Etiopía, de Etiopía termina en Ámsterdam, y cuando se muere la madre de Eric, pues Eric no sabe qué hacer con esa vajilla. Y se le ocurre que podía estar interesados el Museo de Berlín, el Museo Judío de Berlín. Y acude a ellos y sí, exactamente, estaban interesados. Sobre todo estaban interesados porque era una vajilla muy curiosa, y es que tenía ciertos desperfectos de producción. A veces el color estaba desvaído, o los peces no estaban en el centro sino en un lado, y entonces no se vendía en el mercado. Era una vajilla que, según parece, en la ciudad de Berlín, cuando los judíos se casaban o compraban una casa, tenían que acudir a ese almacén y comprar esos productos que no se podían vender en el mercado libre. Era una especie de impuesto que pagaban, con lo cual al Museo de Berlín pues le interesaba especialmente tener una muestra de eso. Eso me da pie, claro, a esta idea de decirle a Clara, bueno, ten cuidado, no hay que, cuando llegues a un museo, date cuenta que todos estos objetos han sido objetos que han tenido una vida activa, hay que estar alerta, ¿no? Hay que saber realmente contemplarlos. Esos son unos collages que hizo la mujer de Eric, porque se ha publicado un libro sobre este tema, y en el que, bueno, pues ahí queda patente el viaje, el exilio, hasta, este es el último, hasta la vuelta en camión. Aparte, porque bueno, yo cuento que todos esos viajes, esta vajilla los hizo, por supuesto, entre papeles de periódicos y ya está, pero cuando se convierte en un objeto de museo, pues mandan un camión, lo aseguran, lo ponen en papel de burbuja y ya llega al Museo de Berlín. Bueno, la idea de decirle, bueno, estate atenta, alerta cuando vayas a un museo, por una parte sí, incidir en ese papel amortajante del museo. Es verdad que por una parte lo digo, pero más bien es una actitud que tenemos que tener como los espectadores, ¿no?, cuando llegamos al museo. En este sentido, en esta obra hay muchas cosas que están fuera del museo, pero cada vez que hablo de un cuadro, siempre, no sé si os habéis dado cuenta o lo que lo hayan leído, siempre yo me dirijo, he ido a un museo, he contemplado este cuadro, nunca me remito a la obra por un contacto por internet o por una ilustración. Justamente quería incidir en esto, en que aunque muchas de las obras están fuera de los museos, aunque el arte no está solo en el museo, yo incido en que hay que ir a contemplar las obras, hay que volver a esa contemplación directa, porque estamos tan inundados, tan hartos, ¿no?, de imágenes, de internet, de constantes ilustraciones por todas partes. Son tan fantásticos las webs de los museos, y yo creo y las recomiendo para preparar una visita o para después de la visita, pero eso no sustituye para nada algo muy importante, que es la contemplación directa con la obra. Algo que, por ejemplo, todo el mundo entiende que si oyes un disco está muy bien, pero que tiene más valor ir a oír un concierto, que el concierto te emociona más. Bueno, pues yo creo que ver la obra en directo también te emociona más, y que hay que volver a ese vínculo directo con la obra, porque además, y es una cosa, ya termino, creo que lo más importante de este libro, y es lo que yo he intentado transmitir, es la emoción del arte. Es que el contacto con el arte, el que volvamos a recuperar esa emoción, eso que yo llamo en un momento dado, porque no sé cómo transmitirlo, tener un subidón, ¿no?, que al contemplarlo realmente te produzca un subidón y que te amplíe un poco el mundo al contemplar el cuadro o el objeto o la arquitectura. Bueno, como ha dicho también Fernando, esta es una obra un tanto de ficción, en el que hay una
una narradora universal, que he sido yo más o menos, siempre quiero decir la narradora que está ahí omnipresente, pero hay una protagonista que no tiene voz. Y bueno, aquí tengo un vídeo donde le doy la voz a Clara, para que cuente lo que a ella le ha parecido esta aventura que ha sido este libro. Ay, no, perdón. No entiendo. ¿Cómo? Hacia el centro, Ah, no. No. Espera, ahí, no. Aquí. Ah, vale. Hola, soy Clara. Hoy estamos en el centro de Ámsterdam, frente del Stedelijk Museum, un museo que sale en el libro de mi madre, porque ella estuvo aquí un par de años estudiando Stedel para su tesis postdoctoral, y en la primera carta del libro ella habla de sus años aquí y cómo pasó el tiempo aquí. El libro de mi madre para mí significó mucho, me gustó mucho y me hizo también revisitar estos lugares, como por ejemplo el Stedelijk Museum, donde luego he vuelto un par de veces con otra mirada, y por eso me ha servido mucho el libro como aprendizaje. Bueno, mi madre me anunció que quería escribir algo y me dijo que quería hacerlo sobre el arte y más específicamente unas cartas dirigidas a mí sobre el arte. A mí me sonó como una idea muy buena, me parecía algo muy interesante y yo le apoyé, yo le dije que lo hiciera y que me las mandase y así yo también podía leerlas y aprender algo con ellas. La idea no surgió como para publicar un libro después, era algo casi como un ejercicio de escritura personal de mi madre y nada más. Cuanto más escribía mi madre y más cartas salían, más empezamos a pensar en que se debería de publicar, entonces también se hacía más serio el trabajo alrededor y entonces también yo daba un poco más de comentarios, qué cosas me parecían que podrían ser reescritas, qué cosas no había entendido tan bien, podrían ser clarificadas y cosas así. Y también mi madre también empezaba un poco más a pensar más en términos de cómo iba a ser como un libro, cómo iba a ser un conjunto de cartas, qué orden tendría que elegir, qué temas iban bien en conjunto. Entonces eso también requería un poco más esfuerzo de organizarlo y tal, y ahí ella también me pedía cuál era mi opinión y qué pensaba yo de, por ejemplo, el título, o cuando empezó a desarrollar la portada. Eso pasamos por muchas diferentes portadas, porque eso fue muy difícil encontrar la portada adecuada para el libro. Pero nunca he respondido a ninguna de las cartas. Hay una carta de mi madre que va sobre la casa, esta casa donde yo he vivido toda mi vida y vuelvo regularmente, que me gustó mucho, es una de las cartas que más me gustaron. En la que ella cuenta toda la historia por la que pasó esta casa, todos los detalles que sepamos de su construcción, de sus estilos, y también habla de ciertos detalles de la casa que son arquitectónicamente interesantes, como por ejemplo el vidrio que está en la entrada, la vidriera, que es muy bonita, bastante especial, que está encima de la puerta. Y luego también habla de otros detalles y de cómo se vivía en estas casas antiguamente cuando se construían, porque es una casa de ya más de 110 años. Y esa fue una carta muy bonita y para mí extremadamente interesante, porque es algo tan personal.
una de las cartas que definitivamente más me tocaron y más me gustaron de las 20. El libro también varias veces habla del barrio en el que vivimos, donde está esta casa, que es un barrio en Bruselas cerca de las instituciones europeas. Sobre todo cuando menciona la fuente que está en la plaza de Jean-Louis Demeure, que está a 100 metros de aquí. A mí este libro me ha gustado mucho y verdaderamente me ha divertido muchísimo leerlo, porque te quiere contar una historia, más allá de contarte detalles sobre el arte, te quiere acercar a un mundo muy especial, pero que está ahí todos los días, mucho más presente de lo que creemos en general, y te lleva por un viaje por el mundo, por cuadros, por esculturas, que es muy bonito y que verdaderamente a cualquiera que le interese el arte le va a gustar. Así que os lo recomiendo. Gracias. Sí, me imagino que querrán hacer alguna pregunta, ¿verdad? ¿No hay nadie que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, unos minutillos de... gracias a los tres por la exposición que habéis hecho. He leído tu libro con mucho placer, y yo creo que tienes el acierto de descubrir un punto de vista para contar estas impresiones sobre el arte, que es la clave de la obra. Esta frontera difusa entre el ensayo y la novela, ¿no?, en el que está el libro, permite, repito, un punto de vista que da una sensación de naturalidad en lo que dices, y de proximidad, que lo hace realmente agradable. Quiero darte las gracias porque para mí me ha servido mucho para ir valorando el arte, que en mi vida lo había valorado un poco. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hola, bueno, muchas gracias por esta presentación que me ha encantado. Yo también leí el libro y me ha parecido pues delicioso. Para mí es muy especial porque pues también iba con mi madre de la mano a todos los museos. Ella me iba también enseñando, igual que tú a tu hija. Para mí ha sido como volver a vivir un poquito también mi vida. Entonces, quiero decir que también lo he sentido también muy cercano, y quería comentar que también lo importante que es esa transmisión del arte de las madres a los hijos, y del buen gusto, porque también yo me acuerdo de ser pequeña y mi madre decirme, mira, qué bonito es esto, y yo no comprendía nada, no sabía, digo, esto es bonito. Y con los años vas aprendiendo y vas educando, y yo, que soy ahora profesora, soy maestra, pues también a mis alumnos intento hacer lo mismo, ¿no? Porque, no sé, me ha parecido muy, muy bonito y me ha gustado muchísimo. Sí, te agradezco mucho. De hecho, este libro lo regalé a mi madre. He venido aquí a por otro. Quería verlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Pero yo creo que también sí, que el sentimiento estético, no sé, de alguna forma surge y que hay que cultivarlo. Pero sí que surge, yo creo, en los niños. A mí yo me acuerdo alguna vez que Clara ha dicho, uy, mira qué bonito este campo. Y cuando era muy pequeña, muy pequeña, dijo, ah, mira, ese sentimiento estético, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
Yo todavía no lo he leído, pero pienso leerlo, lo he comprado. Y quería preguntar, a lo mejor ya tratas en el libro ese tema, pero me interesa particularmente el tema de la mercantilización actual del arte, que no es un problema exclusivo del arte, porque vivimos una época en la que parece que todo está mercantilizado, la política, el deporte, todo está mercantilizado, ¿no? Entonces, no se trata de que confirmes o no confirmes que efectivamente el arte actual tiene una carga excesiva de mercantilización, sino que nos dieses una idea de cómo, como espectadores subjetivos individuales, que lo somos todos, podemos acercarnos al arte al margen de esa mercantilización. Bueno, dedico uno de los correos está dedicado al mercado del arte, exactamente. Bueno, el mercado del arte es la mercantilización pura y dura, y ya está. Otra cosa es la mercantilización de todo el arte, eso es otro problema. Y yo creo que justamente cuando hablo del mercado, en el mercado del arte, hablo de la diferencia entre valor y precio. Una cosa es el valor estético, el valor artístico, y otra cosa es el precio. Eso es lo que yo intento incidir, en distinguir una cosa y la otra. Y por eso también en un momento digo, es increíble que a veces, muy pocas veces, pero a veces en el mercado del arte aparece una obra de Velázquez, una obra de Goya, algo que dirías ya no tiene precio, simplemente tiene valor. Pero sí, el mercado sabe ponerle precio, evidentemente. El mercado siempre sabe ponerle precio. Ahora que muchas veces ocurre lo contrario, son obras que tienen mucho precio y que después quizá no van a tener ningún valor. Sí. Hola, gracias. ¿Podemos pararnos a contemplar la ferocidad en estas pinturas de Bacon, como se pueden ver en Saturno devorando a sus hijos, o en algunas otras anteriores? Es algo que es propio a la humanidad. Bueno, contemplar a Bacon, sí, nos paramos, claro, a contemplarlo, y como un poco digo también, no es porque busquemos allí en Bacon o en Saturno devorando a sus hijos belleza, no, allí eso no, otros sentimientos, digamos, que nos transmiten esas obras, el sentimiento de espanto, por ejemplo, el sentimiento de pavor, de horror, pero son experiencias muy importantes también, que forman parte de nuestro ser. No es en ese caso la belleza, pero son otros elementos, o lo que en filosofía se ha hablado de lo sublime, en el que la naturaleza, por ejemplo, Kant hablaba de la naturaleza cuando es pavorosa, como por ejemplo ahora mismo el famoso huracán Matthews, ¿no? Pues ha debido ser espantoso, ha debido ser realmente la naturaleza en estado de pavor. Pues eso no es yo creo que es dentro del elemento estético, pero no dentro de lo bello, por supuesto. Yo interpretaría así las cosas. Yo no sé tú, Valeriano, cómo... Bueno, yo lo que pienso es que ni nosotros ni el arte está hecho de una pieza. Nosotros apreciamos la belleza. El arte es bello en algunas ocasiones y es terrible y brutal en otras, porque nosotros somos terribles y brutales en otras. Es decir, si algo tenemos de la experiencia de los seres humanos es precisamente su capacidad para ser crueles. Verdaderamente, todos los días estamos viendo los últimos
sucesos, porque hoy día la televisión parece más bien el caso que otra cosa, es de una brutalidad terrible, matar niños, descuartizar. Es decir, que la brutalidad a veces por una razón enfermiza, por una razón patológica, pero en otras ocasiones no por razones patológicas. No podemos pensar que todos los alemanes estaban enfermos o que todos los ruandeses, todos los hutus estaban enfermos y mataron a los tutsis o los otros mataron a los judíos, sino por otro tipo de razones. Lo que nos encontramos es una capacidad de destrucción, de crueldad enorme, que es el ejemplo del Saturno devorando a sus hijos. Sería uno de los ejemplos, tanto en Goya como en Bacon. Es decir, que nos hace ver cómo somos. Es decir, que no somos un mirlo blanco por ahí, que somos gente que a veces somos un mirlo blanco y a veces somos absolutamente odiosos, terribles y brutales. Y cuando esa brutalidad es colectiva, entonces es todavía mucho mayor y mucho más brutal y mucho más radical y mucho más intensa que cuando es individual, ¿no? Entonces eso es lo que el arte nos pone de manifiesto, y nosotros lo vemos y nos damos cuenta de eso. Habría que sustituir ahí la palabra gusto, no me gusta, por la palabra soy consciente de. Me da lucidez, me da una forma de verdad, una forma de mundo, creo yo que es por ahí, no sé si. Estoy de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Charo, muchas gracias, Juan. Podría haber apagado esto, pero no.